Ok, buenos días. ¿Cómo estamos? Allá en casa, ¿cómo están? Espero que muy bien ante esta crisis que estamos pasando, pero Dios es bueno. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando, la cual se llama Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hoy con el tema número 4 y le hemos puesto por título El deseo que destruye. Vamos a leer unos versículos de Eclesiastés. Vamos a ir a Eclesiastés 4. Vamos a leer el versículo 1, 4, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: Me volví y vi todas las violencias que hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. El 4 dice: He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El 7: Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, Señor, que manifiestas cada día. Hoy te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de pararnos aquí enfrente. Y hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú dirijas, Señor, esta prédica, Señor. Señor, que esta palabra que hoy nos das, Señor, que la atesoremos, esta semilla, Señor, que caiga en nuestro corazón, Señor, para que un día crezca esta semilla y dé un fruto agradable a ti, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que escuchan esta prédica o tu palabra, Señor, que esta prédica sea, Señor, para bendición en sus vidas. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a empezar. Hace 15 días el hermano Juan nos hablaba de lo que poseía Salomón. Salomón era un rey con mucha sabiduría, era un rey muy rico, tenía muchas mujeres. O sea que él estaba saciado, tenía muchas cosas que en abundancia, pero al final vemos que dice todo era vacío, todo era vanidad y no lo encontraban ningún propósito en su vida. Salomón, de todo esto que sucedió, él encuentra un problema en su vida. Por favor, vamos a Eclesiastés 2:10. Encuentra un problema él y dice: No negué mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo y luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Aquí Salomón ve algo en su vida y ve dos problemas. Y el primero dice el versículo: No negué a mis ojos ninguna cosa que desearon. O sea que todo lo que veía Salomón, él quería más y más. O sea, no le ponía un alto a sus ojos. Él veía y deseaba y quería. Y vemos el otro problema. Dice: Ni aparté mi corazón de placer alguno. O sea que él veía y en su corazón sentía un placer en hacer, en acumular, en estar haciendo mucho dinero. El materialismo en estos días, hermanos, está destruyendo la sociedad. Ahorita vemos los grandes políticos, los grandes comerciantes, ellos quieren poseer más y más y más y nunca sacian. Ellos por medio de esto defraudan al jornalero. Ahorita lo vamos a ver más adelante.
que todas estas obras van omitiendo una presión en la vida de cada persona. Y este deseo, pues, está en nuestras vidas cotidianas. Siempre nosotros cuando salimos y vemos al vecino, lo vemos con un auto nuevo y nos preguntamos y decimos, wow, ¿qué auto tiene? ¿Qué auto tan nuevo tiene? Yo quisiera uno. Y entonces empieza nuestro corazón a poseer, a desear lo que los otros tienen. Igual pasa con las mujeres. A veces tú te das cuenta en el trabajo y tú ves cómo los compañeros desean a otras mujeres, de tal hecho que se agradan a decir que tienen otra mujer. ¿Y qué tal el dinero? Siempre acumulando y querer más y nunca saciamos. Este problema tiene un origen. Ustedes todos sabemos el pasaje de Génesis. Dios había dado un mandato a Adán y a Eva, que ellos podían comer de todos los árboles que tenían ahí, pero Dios les dijo menos de un árbol, el árbol de la ciencia. Pero la Biblia nos muestra de un personaje, de aquel que se dice Satanás o la serpiente. Dice la Biblia que la serpiente era muy astuta y empezó a conversar con Eva. Conversa con Eva y vamos a Génesis y vamos a ver lo que le propone a Eva. Dice Génesis 3:5, por favor, ahí en casa, por favor. Aquí empieza a decir, dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos. Aquí Satanás empezó a seducir a Eva y le dijo que por qué no comía, y empieza una conversación y le dice, no, porque Dios me dijo que no comiera, porque cuando de él coma, moriré. Y Satanás le dice, no, sino que sabe el Dios que cuando comas de él serán abiertos tus ojos, serás como él, serás semejante a él. Sigue diciendo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea que cuando empieza a conversar con esta serpiente, le dice, mira el árbol. Y ella lo ve y dice que cuando lo ve Eva sintió un deseo. Y dice que lo vio agradable para comer. Y sigue diciendo el verso, y que era agradable a sus ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces aquí vemos el mismo problema que tenía Salomón. Vio y deseó, y después fue a la práctica, comió del árbol. Pero después de aquí, nunca Satanás le dijo las consecuencias, qué iba a suceder. Después de esto viene la caída del ser humano y aquí empieza el desastre, empieza la opresión, empiezan las guerras, empieza el hambre. La serpiente, pues nos la revela la Biblia, ¿verdad? Dice que es Satanás. Y Satanás es un muy buen comerciante. De hecho, antes de estar en la tierra, él ya había comerciado con los ángeles en el cielo. Y él en el cielo hizo la misma proposición que le hizo a Eva. La Biblia nos muestra en Ezequiel 28 que esta serpiente o Satanás o Luz Bella comerció con los ángeles e incitó a los ángeles a depender de Dios, que no estuvieran sujetados hacia Dios. Les ofreció las mismas cosas, les dijo, miren, si se vienen de mi lado, yo tengo un poderío grande de ángeles, tengo un ejército. Nosotros nos podemos independizar y podemos hacer cosas sin depender de Dios. Entonces, esto le provocó la caída a Satanás hacia la tierra. Y lo mismo pasó con Eva. Entonces empezó a comerciar con ella. Y esto fue lo que le dijo: tus ojos serán abiertos y podrás decidir. Tendrás la oportunidad de desear todo lo que quieras sin tener que darle cuentas a Dios,
porque si comes serás semejante a Dios. Satanás le ofreció a Eva sabiduría, pero sin Dios. Le ofreció la felicidad fuera de Dios. Le ofreció una vida sin Dios. Le ofreció el éxito. Le dijo, tú serás como Dios. En estos tiempos está pasando las mismas cosas. La serpiente sigue comerciando con el ser humano y le ofrece éxito, le ofrece felicidad, le ofrece prosperidad, pero fuera de Dios. Y al final resulta que es un serio fracaso. Al final se da cuenta el ser humano, como Salomón, que todo es vacío, que todo es hueco, que no hay prosperidad. Este engaño sigue operando. Es el poder visual que hay en el mundo. El poder visual, aún vemos los comerciantes, los grandes ricos, los que controlan las cadenas de televisión, y vemos que en la televisión hay comerciantes y ellos venden por medio de estar viendo y observando. ¿Cuántas veces vemos a un atleta ahí en un aparato que hace deporte y te muestran, te exhiben y te dicen, en 30 días estarás como él? Pero este hombre es un hombre que se dedica al gimnasio, que lleva dietas y está muy fuerte, muy corpulento. Entonces empieza uno a ver desde el otro lado de la televisión y uno dice, yo quiero tener ese cuerpo. Empieza uno a desear por la parte de la parte visual, y después empieza el deseo de querer tener. Vamos a 1 de Juan 2:16, por favor. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan nos está mostrando 3 tipos de deseos, y el primero dice, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo apetito carnal y físico o sexual. También nos muestra los deseos de los ojos. Es todo lo externo que hay afuera y que nosotros podemos ver. Y él dice el tercero, la vanagloria de la vida. Es la jactancia, el orgullo y la soberbia. Siempre estar arriba de los demás. Entonces, este deseo nos lleva a algo, a la envidia. Siempre querer tener más y más y más. La Biblia nos muestra que las ventanas de nuestros ojos, que los ojos son las ventanas del alma. Ustedes en su casa están en el interior, y para ver el exterior tienen que asomarse por la ventana. Así es nuestra alma. Nuestra alma está al interior de nosotros y nuestros ojos son las ventanas. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en tinieblas. Satanás, cuando tomó el control en el Edén, él metió un sistema. El versículo dijo que esto no proviene del Padre, los deseos de los ojos, la vanagloria, ni los deseos de la carne. Esto no proviene de Dios. Esto proviene del sistema que metió Satanás en el Edén. Y ahora sigue operando de la misma manera. Y Satanás ofrece una falsa esperanza, una falsa felicidad y un falso propósito. El mundo nos hace creer cómo alcanzar el poder, el éxito, cómo tener un mejor sexo, cómo tener un mejor físico y cómo tener dinero. Eso es lo que te ofrece el mundo. Y después vemos la realidad. Cuando el ser humano alcanza todo esto, creemos que va a ser esto ya nuestra felicidad. ¿Cuántas veces anhelamos tener un buen trabajo, tener una buena casa, tener un buen auto, tener fortuna en un banco? Y nosotros pensamos que eso va a ser nuestra felicidad.
Pero cuando conseguimos todo eso, nos damos cuenta que todo es un fracaso. Y vienen los problemas. Vemos a las personas vacías, deprimidas, estresadas, insatisfechas, sin sentido de vivir, en las drogas o los matrimonios destruidos. Y es lo que vemos en la actualidad. El materialismo ha hecho eso, ha destruido toda la sociedad. Vemos ahora a Salomón y dice: yo me encontraba sin vacío, todo era vacío para mí, sin propósito alguno. Salomón había conseguido todo. De hecho, estuve viendo información y dice que los 500 más ricos del mundo no se le comparaban a Salomón. O sea, Salomón lo tenía todo, pero él se sentía vacío. Vamos a Eclesiastés 4:1, por favor. Dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había un consolador. Salomón está viendo que debajo del sol hay violencia. Dice que él veía las lágrimas de los oprimidos y no había nadie quien los consolara. Estas opresiones es ocasionado por la envidia del ser humano, consiguiendo consigo el control y el poder, y no le pesa o no le cuesta, no le importa quién se lleve entre los pies, lo que quiere es el éxito. Salomón empieza a ver la opresión que hay debajo del sol. Los ricos buscan el poder y el éxito, y cuando lo tienen, quieren más, no se sacian. Pero aquí hay quienes sufren las consecuencias, que son los pobres. Ellos no se pueden defender y no tienen quien les consuele. Y también hay otro tipo de personas, que son las personas de color. Toda la historia de la humanidad hemos visto que las personas de color son oprimidas por los poderosos o por los que tienen dinero. Vamos a ver lo que significa o lo que quiere definir Salomón con consolación. Vamos a Eclesiastés 5:8, por favor. Aquí dice Salomón: no te sorprendas si ves a un poderoso oprimir a un pobre, o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracias. Aquí vemos en este versículo que está hablando de justicia, y vemos quiénes son oprimidos: los pobres. Estos son oprimidos por los ricos, y expresa de justicia, o sea que está hablando de alguien que los está hablando de los ricos que los oprime. Está hablando que el pobre no tiene quien los defienda. Vamos a ver la definición de consolación. Consolación del griego es parakletos y significa el que da aliento, el ayudador, a uno que ha sido llamado a estar a un lado tuyo. Consolador designa a un abogado. El abogado es aquel que defiende a las personas. Dice: porque la justicia que no se ejerce debajo del sol es corrupta, y entonces la corrupción necesita un buen abogado. Vamos a Santiago 5:1. Aquí los ricos oprimen a los que no tienen dinero, a los pobres, y aquí Santiago hace un reclamo a los ricos. Santiago 5:1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por nuestras miserias que nos vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecidas, y su moho testificará contra vosotros,
y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto, y habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se ha resistido. Lo que está diciendo aquí Santiago es que aquí hay una opresión por los ricos. Ellos oprimen al pobre de tal manera que ellos abusan de ellos, y en esto se ven desprotegidos y se ven sin consolación. La Biblia nos muestra que Dios vio esta opresión de los ricos, y la Biblia dice que Dios mandó a alguien a consolar al ser humano. Desde la caída del ser humano, Dios le prometió a Adán y Eva que de su semiente saldría quien iba a darles ese consuelo. Y desde ese tiempo hasta el tiempo de Jesucristo, ellos lo estaban esperando. Cuando vamos a Mateo 4:16, cuando yo leí este pasaje, la piel se estremeció hace unos años, porque tú lo lees y ves ese momento cuando Jesucristo va entrando a esta sinagoga y tú vas revelando la historia y la imagen que está narrando este versículo, y tú ves que siempre han estado esperando a este Mesías, a este Consolador, pero cuando se presenta este Mesías, imagínense todos los que creían en él, y al escuchar estas palabras, wow, está sorprendente. Vamos a leerlo, Mateo 4:16. Dice: vino de Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró a la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. La costumbre era de que aquel que ya era mayor de edad y comprendía la escritura, a él se le daba un rollo y a él se le permitía leer. Y dice que entró y se le dio el libro. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, imagínense en todo ese tiempo estar esperando ese día que llegara ese Mesías, que los consolara, porque ellos estaban oprimidos por el pueblo romano y ellos esperaban ese libertador. Y cuando les dice: y poner en libertad a los oprimidos, cuando esos 12 andaban con Jesús, ellos estaban maravillados de lo que veían, de lo que escuchaban, porque las palabras de Jesús eran consuelo, eran esa libertad que estaban esperando. ¿Cuántas veces de nosotros estamos afligidos y abatidos? Debemos entender que la vida es dura, que siempre va a haber quien te explote y que siempre va a haber envidias, que estas provocan dolor y aflicción. Muchas veces en los trabajos o en tu casa o en las calles te encuentras sin consuelo. Pero ¿en dónde? Aquí viene una pregunta: ¿en dónde buscas ese consuelo? ¿En las drogas? ¿En el alcohol? Esas son falsas puertas. Pero lo que promete Jesús es una libertad a todos aquellos que están oprimidos. Mateo 11:28 dice Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, y llevar mi yugo sobre vosotros, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces para tener consuelo se necesita una pequeña decisión. Muchas veces tú compartes la palabra de Dios y ves qué tan oprimido están las personas, pero a veces es tan fácil y tan difícil a la vez. Tan fácil si tú recibes a Jesucristo y Él va a llevar tus cargas y te hará descansar, te quitará la opresión, pero ¿cuántas veces se nos hace tan difícil seguir a Jesús? Cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos se sentían seguros. Lo que Jesús les transmitía era esa paz, ese consuelo. A pesar de que ellos seguían oprimidos por el pueblo romano, ellos estaban tranquilos y se sentían en paz. Pero imagínense cuando Jesús les dice, yo me tengo que ir. ¿Cómo creen que se sintieron los discípulos? Vamos a ver a Juan 16:4. Dice, mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya les había dicho. Esto es lo que les dije desde un principio, porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces, cuando Jesús les dice que Él ya se iba a ir, ellos se entristecieron porque tenían al Consolador. Pero Jesús también les dice, pero les conviene que yo me vaya, porque les mandaré otro Consolador. Y ahora cuando Cristo muere y Él resucita, les da ese Consolador. Y ahora ese Consolador está en cada uno que recibe a Jesucristo. Y ahora hay consolación por parte de Dios. Ahora ese Consolador que vive dentro de nosotros, ahora te lleva a conocer a Jesús y aprendes lo que Jesús te dice y viene la consolación por parte de Dios. Eclesiastés 4:2. Y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, más a los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, porque no ha visto las malas obras que debajo del sol hacen. Entonces la envidia es la maldad del ser humano, y de esa envidia pues nacen todos los problemas que hay en la tierra. Pero Salomón aquí está llegando a una conclusión y dice que los muertos están mejor que los vivos. Y aún los más afortunados son los que aún todavía no nacen, porque no han visto toda la injusticia que hay debajo del sol, no han visto el dolor y el sufrimiento que hay en el ser humano, no han visto las muertes, ni las guerras, ni las injusticias. Dice Eclesiastés 4:4, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que está diciendo Salomón en todo trabajo de excelencia se está refiriendo al éxito que hay cuando tú haces esas obras, y está hablando de un éxito. Salomón observó que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos y al prójimo. Esto es por medio de la competencia y lo podemos ver en los trabajos. El ser mejor, el si tú tienes, yo también tengo. ¿Qué es la envidia? La envidia es el deseo de hacer o tener lo que tiene la otra persona. Es un celo que de ver a los demás, tú lo deseas también. Y vemos varios ejemplos en la Biblia. Vemos a Caín. Caín, por ver a Abel que ofrecía un mejor sacrificio a Dios, se llenó de celo, de envidia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que mató a Caín. Vemos a Saúl. Cuando
entra David y Saúl al pueblo, se escuchó un dicho y decían: David a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Cuando escuchó esto Saúl se llenó de envidia porque dijo: yo soy el rey, y cómo que alaban a David. Si yo soy el rey, tienen que verme a mí. Y se llenó de tal manera de envidia que dice la Biblia que lo estuvo persiguiendo para matarle. También vemos a los fariseos que por envidia incitaron a las multitudes para que Pilato soltara a Barrabás y crucificara a Jesús. Ellos estaban llenos de celos y envidia porque ellos eran los principales, eran los maestros, eran los que enseñaban, eran los que eran exaltados, pero ven a un humilde llegar y predicar y les decía: ustedes son hipócritas porque nada más dicen y no hacen. Ustedes son como los sepulcros bonitos de afuera, pero por dentro están llenos de corrupción. Y al ver y al escuchar esto, ellos se llenan de envidia a tal grado que ellos lo persiguen y hasta que lo crucificaron. Dice Eclesiastés 4:4, el mismo versículo, porque vimos lo que es el éxito. Dice: he visto asimismo que todo trabajo o todo éxito despierta en los hombres la envidia. Aquí Salomón ve que en el ser humano hay algo que se despierta. Cuando el hombre ve las cosas, acá adentro se despierta un sentimiento de envidia. La envidia es un pecado gravísimo y trae grandes consecuencias. Dice Proverbios 14:30: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. La envidia lo que hace en el ser humano es insertar un odio, un rencor, una ira hacia los demás por envidiar lo que los demás tienen. Y eso al final provoca pensamientos como: no es justo, ¿quién se cree que es? ¿Por qué yo no recibí el reconocimiento? ¿Por qué ellos sí y yo no? Santiago dice 3:16: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, y toda obra es perversa. Esto no proviene de Dios. Pero en la actualidad en las iglesias pasa el mismo problema. La iglesia quiere alcanzar el éxito y la iglesia predica como el sistema del mundo. Quiere conquistar, predica de conquistar a las naciones, habla de grandeza, habla de victoria, habla de prosperidad. Ahora preguntamos, ¿y en la actualidad, con lo que está pasando, dónde están esas promesas? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la prosperidad? Pablo era una persona muy influyente. Él tenía mucho éxito. Él había logrado muchas cosas, pero él conoce el verdadero éxito. Él era perseguidor de la iglesia, lo apoyaban los sacerdotes, daban su voto para que persiguiera. Era una persona muy influyente. Vamos a buscar Filipenses 3:4. Pero Pablo aquí conoce el verdadero éxito. Filipenses 3:4. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, de confiar en Él, de lo que Él tenía o hacía. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar su currículo. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo.
en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, todo lo que él consiguió, pero cuando tuvo ese encuentro, cuando iba hacia Damasco, entendió que el éxito estaba en Dios, no estaba en sus logros. Entendió que era mejor seguir a Cristo, porque allí es el mejor, allí está el mejor éxito. El 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia, para el éxito. Y aquí nos dice cuál es el éxito. El éxito es del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántas veces nos afanamos en el mundo por conseguir, por tener, por envidiar al vecino? Y tenemos la oportunidad o la dicha más grande de encontrar la felicidad en el conocimiento de Cristo. Y Pablo toda su vida, desde que conoció a Jesús, encontró la verdadera felicidad, el verdadero propósito, encontró el verdadero caminar en el mundo. Dice Filipenses 1:21, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este mundo, hermanos, se está cayendo en pedacitos. Se está cayendo en pedacitos, se está destruyendo. Jesús dijo que no hiciéramos tesoros en la tierra, ni acumuláramos oro, porque aquí se corrompe, se destruye. La verdadera felicidad está en Cristo. Eso es eterno, hermanos. No hay que afanarnos por lo que ha de venir. Hay que buscar el verdadero camino. Y el camino es Jesucristo. Dice, el verdadero trabajo, las verdaderas obras no están en lo material. Las obras están en el Evangelio. En trabajar por el Evangelio, por nuestro Señor. Eclesiastés 4:5 dice, aquí Salomón nos va a hablar de un equilibrio que debe de haber en nosotros. Y dice Eclesiastés 4:5, el necio cruza sus manos y come de su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Salomón va a enseñar algo maravilloso aquí. Dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Está hablando de una característica de un envidioso. Cuando un niño se emberricha, ¿qué hace? Cruza sus manos y no quiere hacer nada, pero sí quiere lo que él está deseando. Okay, así es el envidioso. El envidioso siempre se está quejando, siempre está diciendo que quiere, pero no trabaja y no hace nada. Y luego sigue diciendo Salomón, más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y aquí muestra otro tipo de envidioso. El otro tipo de envidioso dice que vale más un puño de descanso que dos llenos de aflicción. El otro envidioso es aquel que tiene y ve a su prójimo y desea lo que tiene y lo consigue y aún más y mejor, pero le causa aflicción de espíritu. Entonces aquí Salomón lo que está diciendo, más vale un puño pero con descanso. Y también dice, hay que trabajar, no hay que ser como el otro envidioso
que nada más dice que quiere tener pero no trabaja. Entonces aquí Salomón está mostrando un equilibrio. Este equilibrio es ni tanto descanso ni mucho trabajo, porque dice Salomón, porque esto te ocasionará aflicción de espíritu, porque el mucho trabajo y mucho descanso te va a ocasionar estrés, depresión, enfermedades mentales y físicas. La Biblia nos enseña que hay que tener contentamiento con lo que Dios nos da. Hay que ser felices con lo que Dios nos provee. Muchas veces te envidian a ti y dicen, oye, ¿por qué ganas tú? Si ganamos lo mismo, ¿por qué tú vives mejor? Pero aquí es lo que Dios te provee. Eso es lo que necesitas tú para que tú puedas vivir sin tener que desear lo que tienen los demás. Vamos a Hebreos 13:5. Aquí Pablo está dando una serie de instrucciones y llega a los que tienen este problema de envidia. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin envidia, contentos con lo que tienes ahora, porque el que dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces nosotros tenemos un consolador y tenemos quien nos da esa sabiduría y sabemos que nuestro Dios es nuestro ayudador y nos dice que no envidiemos a los demás, sino que Dios siempre proveerá. Eclesiastés 4:7 dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de las riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Salomón ve el verdadero problema y son las riquezas. Los ojos nunca se van a saciar de tener riquezas. Siempre vamos a querer más y más. A veces, cuando trabajamos mucho, sabemos que va a venir una recompensa, ¿no? El fruto de tu trabajo. Y las empresas ahora dan muchas prestaciones. Y a veces estamos esperando el día y la fecha que nos van a dar esa prestación. Y estamos bien contentos y bien gozosos porque va a llegar. Pero el día que lo tienes, no pasa nada. O sea, lo ves que está ahí, pero no sientes ni felicidad. ¿Por qué? Porque no te sentiste satisfecho. Y siempre vamos a querer más y más. Salomón observó que aunque trabajes y trabajes para alcanzar algo, nunca estarás satisfecho, y cuando lo tengas no serás feliz. Tu vida va a ser vacía, va a ser sin propósito. Hermano, tu corazón no está en lo que ganas, está en el cielo. Y la mejor forma de que no brote la envidia en ti es dar. Muchas veces otras iglesias cuestionan el diezmo, pero lo que no saben lo que hace Dios es cuidarte a ti, de que no te vayas a hacer un ídolo hacia el dinero. Y muchas veces no entendemos esa parte, porque no es malo el tener dinero, no es malo el tenerlo y disfrutarlo, porque también el dinero lo necesitamos para la obra en la iglesia. No hay que perder la brújula, hermanos. Vamos a 1 Timoteo 6:9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y miren lo que termina la avaricia o envidia.
viene una destrucción. Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Lo que está diciendo Pablo aquí es que sigas las cosas de Dios. Eso te traerán ganancia algún día, pero no aquí en la tierra, sino allá arriba. La Biblia dice: pon la mirada en el reino y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Lo que te haga falta aquí en la tierra, Dios te lo dará, Dios te suplirá. Dios lo que te está diciendo es que primero confíes en Él, que tú pongas tu confianza en Él. Vamos a cerrar con Eclesiastés 13. Esta lectura la saqué de la Nueva Versión Internacional porque me gustó el título, y dice el título: la inutilidad del poder político. Y dice Eclesiastés 13: es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar. Hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con otro joven que lo reemplaza. Lo rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Así que nada tiene sentido, es como perseguir al viento. Lo que este libro de Eclesiastés nos está invitando es a salir del sistema de este mundo, de salirnos de querer conquistar, de tener el éxito. Eclesiastés, del griego viene la palabra eclesia, donde se define la palabra iglesia, que significa asamblea. Esta asamblea o la iglesia es un grupo de gente que ha salido del mundo, que ha salido del gobierno de Satanás. Hemos sido sacados del sistema de este mundo y de las tentaciones y los deseos de este mundo. Dice Hebreos 13:13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos lo porvenir. El cristiano no busca las cosas de este mundo, busca lo porvenir, que es la vida eterna. Hay que dejar la avaricia y todas las cosas que nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque no somos de aquí. Pablo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos de este sistema. Nosotros no buscamos el éxito del mundo, buscamos la excelencia de una vida eterna. Salomón dijo que debajo del sol son los pensamientos humanos, pero del sol hacia arriba son los pensamientos de Dios. Ahí está el verdadero éxito. Este mundo está destruido y poco a poco llegará a su fin. Ahora Jesús te invita a que salgas de este mundo para mostrarte su reino de justicia y paz. Jesús les dijo a sus discípulos que no se afanaran por las cosas del mundo, ni por lo que vistieran, ni por lo que comieran, porque aún así Él tiene el control de todo. Dice que Él le da de comer a los pajarillos, que aún ellos no trabajan, pero les da el contentamiento. Y también nos mostró y nos dijo que Salomón, aún teniendo todas sus riquezas, él se quiso vestir como los lirios. Dice Lucas 12:30: porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tiene necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán
añadidas. Si tú en este momento estás oprimido, estás en estrés, estás cansado de vivir en este mundo, que has dicho todo lo que he hecho es vanidad, es vacío, estoy sin consuelo, hoy Jesús te está extendiendo su mano. En esa cruz dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, Él cargó con todos tus problemas, y ahora Jesús te está invitando a que salgas del sistema del mundo y te conviertas a Él, y en Él no vas a encontrar ninguna pérdida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu gran amor, y te doy gracias, Señor, por haber tenido misericordia de cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que tú nos has llamado a algo mejor, Señor. Tú nos has prometido una vida eterna, Señor, sin dolor. En tu libro de Revelaciones dice que cuando estemos allá no habrá más lágrima, porque tú enjugarás toda lágrima, Señor. Señor, hoy en este día te pido por todos los que están cansados y cargados, Señor. Tú hoy estás extendiendo tu mano sobre ellos. Hoy te pido por todas aquellas personas, Señor, que necesitan de tu paz, de tu descanso, Señor. De ese descanso, Señor, que aquellos 12, Señor, decidieron seguirte y encontraron el verdadero consuelo, Señor. Sabemos, Señor, y estamos seguros que lo que nos ofrece el mundo, Señor, es algo que se acabará y no durará para siempre. Pero, oh Señor, te damos gracias, Señor, por darnos ese privilegio, Señor. Y también te pido por todos aquellos, Señor, si tú estás escuchando ahora, Jesús te quiere dar ese consuelo. Solo basta de que tú le entregues tu vida al Señor y Él hará lo demás. Te sacará de ese mundo de estrés, de esos pensamientos que hasta has pensado de quitarte la vida, pero el Señor te quiere rescatar. Gracias, Padre, por lo que has hecho, porque tú, Señor, nos has dado a tu amado Hijo en esa cruz, Señor. Tú viste toda la opresión, viste toda la muerte, todas las guerras que hay debajo del sol, y nos has dado tu Hijo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.